¿Qué pasa? Hoy os traigo un nuevo vídeo sobre las tácticas de Xavi Hernández en FIFA 22. Como siempre os voy a enseñar pizarras tácticas y ejemplos en el juego real para que podáis calcar tal y como juega el equipo de Xavi Hernández, el FC Barcelona, en FIFA 22. Xavi Hernández es un entrenador que, tal y como era futbolista, le gusta mucho tener el balón y que aprieta mucho arriba y trata de en muchas ocasiones hacer marcajes prácticamente al hombre por tal de que el equipo rival tire el balón y vuelvan a tener ellos la posesión y jueguen en campo contrario. Esta táctica la vais a poder utilizar en Ultimate Team y como podéis ver es un 4-3-3 paréntesis 2, es la variante en Ultimate Team, pero ahora vamos a ver todos los ajustes tácticos que hace Xavi Hernández con este 4-3-3. El equipo de Xavi Hernández, cuando tiene la posesión de balón y hace un ataque posicional, este 4-3-3 se transforma un poco. Normalmente el lateral derecho suele ser un jugador más defensivo, como puede ser Mingueza o Eric García, y se quedan más vinculados en defensa, prácticamente formando una línea de 3, y en cambio el extremo de esa banda se queda completamente abierto y suele ser un extremo puro, ya que el FC Barcelona ahora tiene muchas bajas y no tiene prácticamente extremos. Entonces en la banda derecha siempre trata de tener un extremo puro, que ya sea un jugador de la cantera o Dembélé en los últimos minutos, ya que vino de una lesión. En cambio en la banda izquierda lo que suele suceder es que Alba sí que tiene más proyección en ataque y por tanto sí que se anima más arriba, y Gavi, que es el extremo zurdo pero realmente es un mediocampista, se mete más hacia adentro, aunque parte de abierto, para darle subida a Alba. Una jugada que utiliza mucho el FC Barcelona es que cuando ya tiene el balón en campo contrario y ya están más o menos situados con ya Alba cogiendo altura, lo que hacen es tocar entre los tres de atrás, bueno, entre todos en general, pero cuando recibe sobre todo Busquets, tienen a De Jong y Nico metidos entre líneas, más Gavi también, que a veces se mete hacia adentro, y Alba un poco ya más hacia arriba, y entonces cuando recibe Busquets tiene muchas opciones de pase para filtrar entre líneas, ya sea a Gavi, De Jong, Depay, Nico, o incluso a uno de los dos que estén dando la amplitud en el equipo. Entonces, una jugada de ataque que sucede mucho con esta disposición táctica es que en la banda izquierda, ya que Gavi se mete hacia adentro y Alba tiene más altura, a diferencia de la otra banda, se acaban acumulando prácticamente 4 jugadores en esta banda izquierda, ya que Gavi se mete hacia adentro, Alba sube y De Jong a veces se retrasa un poco su posición para hacer una especie de triángulo, y entonces cuando el balón llega a esta banda izquierda, ya sea que reciba Alba abierto o Gavi entre líneas, Depay también se acerca y lo que acaba sucediendo es que se crea un 4 contra 2 contra el lateral y extremo de esa banda, ya que Gavi, Depay, De Jong y Alba se han acumulado en esa zona y hacen un 4 contra 2, y a partir de ahí, pues combinando entre ellos, acaban sacando una jugada de peligro. De Jong, Jordi Alba, Depay, now Jordi Alba, Frenkie de Jong, Jordi Alba. Accurate pass upon accurate pass. Opportunity to deliver the cross. It should be. Great defense. Jordi Alba. Memphis Depay. En algunas ocasiones, una vez han acumulado en esta banda izquierda a tantos jugadores, a veces no progresan la jugada por ese lado y lo que hacen es cambiar el juego, tratar de buscar a Busquets o un punto de conexión para acabar girando completamente el balón, donde en esa banda contraria está abierto el extremo puro, que ya sea Dembélé o uno de los jugadores de la cantera, esté esperando completamente abierto, le giren el balón y ya reciba solo y pueda encarar a su marcador y a partir de ahí crear peligro.
Entonces por una banda están muchos acumulados y por la otra está completamente abierto el extremo puro. Eric García. Stoppage time, but only the 1 minute. Now Busquets. Dembele. And pulled back. Closing down well. The ball's gone. Oh, the threat is there. And players waiting at the far post. Can he put them in front? Otro de los movimientos clave que utiliza muchísimo Xavi Hernández es la incorporación de tanto el centrocampista izquierdo como el centrocampista derecho, que suelen estar entre líneas, y lo que busca mucho es que hagan desmarques a la espalda de la defensa rival. Entonces a veces recibe Depay y si recibe con un poco de espacio pues trata de filtrar un pase para la llegada de estos dos centrocampistas que se incorporan para que les filtren el paso, o incluso cuando la tienen los laterales o incluso un extremo, pues hacen el desmarque a la espalda de la defensa para tratar de sorprender, ya que llegan en segunda línea y normalmente son difíciles de parar. Como he comentado, otra señal de identidad de Xavi Hernández es la presión tras pérdida, y el FC Barcelona cuando pierde el balón trata de hacer una presión muy intensa al equipo rival para que rice rápidamente el balón y no tenga ninguna opción para jugar el balón. Y con esta disposición táctica, sobre todo en izquierda cuando tiene el balón, tiene una acumulación muy grande de jugadores que si pierden el balón todos están muy cerca para tratar de forzar que el equipo rival lance el balón. Así que vamos a empezar con las tácticas, y en defensa estilo defensivo pondremos presión constante o presión tras perder la posesión. Presión tras perder la posesión nos aguantará todo el partido, y con presión constante sí que es cierto que en los últimos 30 minutos o 20 minutos los jugadores estarán muy cansados, pero sí que es cierto que Xavi Hernández en muchas ocasiones hace marcajes al hombre, y con presión constante esto lo conseguiremos y haremos una presión constante durante todo el partido, lo que, como he comentado, se van a cansar muchos jugadores. En cambio, con presión tras perder la posesión será una presión de 7 segundos cuando perdáis el balón, y no se cansarán tanto los jugadores. Lo que os recomiendo es que, por ejemplo, podáis poner presión constante durante ciertos minutos del partido y vayáis turnando con presión tras perder la posesión para que no se desgasten tanto. En anchura defensiva vamos a poner bastante ancha. ¿Por qué? Porque para hacer esta presión en muchas ocasiones vamos a necesitar que el equipo esté abierto, ya que cuando estemos tocando el equipo, cuando pierda el balón, va a salir rápidamente a presionar, pero si queremos llegar a sus laterales y a todos sus jugadores necesitaremos que el equipo esté ancho y no se queden jugadores libres. En profundidad evidentemente vamos a poner altísima, y pasando al ofensivo, plan de juego pondremos construcción lenta. Evidentemente el equipo de Xavi Hernández trata de jugar desde atrás, por tanto tenemos más jugadores para construcción y la podemos sacar con más facilidad. Y creación de oportunidad, evidentemente no podríamos poner otra cosa que posesión, ya que lo que tratan es de combinar y constantemente tener ayudas con los jugadores. En anchura vamos a poner muy ancho, vamos a poner 70, y es que es la clave del equipo de Xavi, que tiene muchísima amplitud a la hora de jugar el balón, sobre todo en los jugadores en los extremos o el lateral izquierdo, en este caso Alba cuando se incorpora, siempre dan máxima amplitud al equipo. Y en futbolistas en el área lo he puesto en la mitad, ya que bueno, en algunas ocasiones cuando sí que llega el desborde por banda derecha del extremo y van a meter el centro, pues sí que es cierto que se incorporan ya los centrocampistas más el punta a rematar. Entrando en las instrucciones, a Ter Stegen, bueno, le hemos puesto guardar la meta al líbero y salir a los centros, por tal de que tenga una línea un poco más avanzada y si os tiran un balonazo pues esté un poco más atento. A los centrales hemos puesto subir líneas. Importante subir líneas, ¿para qué? Para que cuando tengáis el balón y lo perdáis, tanto Piqué como Eric García o los centrales que pongáis vayan rápidamente a acercarse
al delantero del equipo rival y no le den espacio y estén encima por si les buscan a ellos, que tengan el defensa encima y podáis robar el balón. Al lateral izquierdo Jordi Alba le vamos a poner avance y aquí lo vamos a dejar en equilibrado, no vamos a poner unirse al ataque, ya que si no, tal como tengáis el balón ya va a estar arriba y tampoco es lo que queremos, sino que queremos que vaya proyectándose con la jugada y no esté ya completamente arriba, ya que no es lo que hace el FC Barcelona, pero sí que le vamos a poner avance para que avance en vertical. Y también le vamos a poner subir líneas para que pase lo mismo que con los centrales. Cuando perdamos el balón, salte rápidamente al extremo y no les den espacio para que el equipo rival juegue. En banda derecha, al lateral derecho, como hemos comentado, que es el que se queda un poco más atrás, vamos a poner quedarse atrás al atacar, ya que es el que se queda más fijo atrás, y también le podremos subir líneas, ya que cuando perdamos también queremos que este jugador salte rápidamente al extremo del equipo rival y no les dé opciones de pase. A Busquets le vamos a poner cortar líneas de pase, quedarse atrás al atacar, porque siempre es el que está cerca de los centrales y dando opciones de pase, y aquí le vamos a poner marcaje al centro. Por lo demás, todo igual. A los centrocampistas Frenkie de Jong y Nico González, o los que pongáis, vamos a ponerles adelantarse. Aquí es la clave, y esto es para que hagan estos desmarques a la espalda de la defensa. Entonces es clave que pongáis adelantarse y entrar al remate, porque como he comentado, cuando la tienen el extremo, por tal de que estos jugadores se incorporen a rematar de cabeza, necesitamos que tengan puesto entrar al remate. Y vamos a poner marcaje al centro a los dos. Entonces vamos a poner lo mismo, adelantarse, entrar al remate y marcaje al centro. En los extremos, primeramente vamos a comenzar con Gavi, que es el mediocampista que juega como extremo, y vamos a ponerle libertad de movimientos, clave para que se meta hacia adentro y en muchas ocasiones le deje el espacio a Alba para que se incorpore. Y en actitud de apoyo le vamos a poner jugar en corto para que aún se acerque un poco más y en muchas ocasiones esté como un centrocampista, que es lo que en realidad sucede. Pero también poniéndole entrar al remate, ya que cuando desbordemos por banda derecha con Dembélé, queremos que también Gavi llegue al área. En banda derecha, a diferencia de la banda izquierda, vamos a ponerle quedarse en banda, y es que es el extremo puro, el que va a quedarse fijo pegado en banda, esperando a que el equipo cambie el juego y él reciba con espacio para encarar y poder crear peligro. Por lo demás, simplemente le vamos a poner entrar al remate, porque si en alguna ocasión conseguimos atacar por izquierda, que también se incorpore. Y finalmente a Memphis Depay no le vamos a poner nada, lo vamos a dejar tal cual para que tenga un poco más de libertad de movimientos, ya que algunas veces baja a recibir, otras veces desmarca, y con equilibrado he notado que es la mejor opción. Así que hasta aquí el vídeo de Xavi Hernández en FIFA 22 y sus tácticas, y quiero que me pongáis por los comentarios qué os ha parecido la táctica, si la probáis, si os ha funcionado o no os ha funcionado en Ultimate Team o en temporadas donde juguéis, y comentarme qué equipos más queréis que traiga, si queréis que os enseñe mis jornadas de FUT Champions, mi equipo, o equipos que os podáis hacer, o revisiones de jugadores, o cómo funcionan. Y tranquilos que PES 2021 voy a seguir subiendo vídeos, y de hecho próximamente vais a tener un vídeo, más de un vídeo de PES 2021.